Bienvenidos hoy a culto devocional que vamos a dar juntos con un mismo corazón, un mismo sentir. Este culto devocional del 30 de mayo, que podamos juntos estar unidos y podamos escuchar la voz de Dios. Así que bienvenidos a todos y que podamos celebrar este culto devocional para nuestro Dios. Amén. Dios, dice la palabra de Dios, que Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Dice en el Salmo 104, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Amén. Que hoy podamos recibir esa nueva gracia que necesitamos cada día y que podamos entrar con su gracia, por su amor, en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque es un privilegio estar en tu presencia. Te damos las gracias porque tú nos permites darte culto devocional hoy en espíritu y en verdad. Que podamos recibir, Señor, en este día de tu misericordia, de tu amor, y podamos principalmente escuchar la voz de Dios. Dios, yo te doy gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias yo también te doy, Señor, por ese llamado que tú has hecho en nuestra vida y porque somos los hijos de Dios. Queremos alabarte grandemente tu nombre y queremos darte este culto devocional para que toda la gloria, la honra, el honor y el poder sea para ti. Seguimos proclamando el nombre de Jesucristo, que es el nombre que es sobre todo nombre. Que tu reino se establezca sobre este lugar, sobre nuestras vidas, sobre las personas que nos están escuchando. Que tú nos llenes, Señor, con el poder de tu Espíritu y podamos ser guiados con tu Espíritu Santo en todo momento. Bendice la alabanza, bendice la palabra, Señor, y que tú prepares nuestros corazones para que podamos ser llenos, Señor, de ti. Quebramos el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo. Que tus ángeles nos guarden en todo momento y que toda la gloria, la honra, el honor y el poder sea para ti en este día. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la alabanza en estos momentos. Soberano es, su amor es para siempre.
Amén. Muy bien, vamos a ir a Hechos 11, los versículos del 19 al 30. Hechos 11, del 19 al 30, y el título es El horario de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de que estas cosas ha oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé, que fueron hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con él estaban con un propósito de corazón, que permanecieran fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu y de fe, y una gran multitud fue agradecida al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregó allí todo un año con la iglesia, enseñándole a mucha gente y a los discípulos, que le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, y enviaron a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Si vemos la corriente de la palabra del domingo pasado, del jueves, vemos que el Señor nos está trayendo esta palabra que ha puesto en mi corazón para que entendamos bien la iglesia de Antioquía. Vemos en el versículo 21 que dice: y el poder del Señor estaba con ellos. Y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron o se convirtieron al Señor. Dice que la mano del Señor estaba sobre ellos, sino también está sobre nosotros. Y cuando la mano del Señor está sobre nosotros, nadie nos puede parar, porque su gracia, su poder, nos sustenta. En medio de cualquier circunstancia, por duro que sea y complicado que sea, Dios está con nosotros. Si va como estuvo con la iglesia de Antioquía, Dios también está con su iglesia. Tenemos la promesa de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, debemos de ver el primer acontecimiento de la historia de la humanidad. Si nosotros vamos a Génesis 1, 27 y 28, vemos que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dice que los creó, ¿para qué? Para que gobernáramos, sojuzgáramos, conquistáramos este mundo. Él nos puso, el Señor, en este mundo como representante de Dios. Pero vemos que pasó algo trágico. Vemos que la serpiente, que era más astuta que todos los animales, le dijo a la mujer en Génesis 3, del 1 al 6: ¿de veras Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero el árbol que está en medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal, nos ha dicho Dios que no comamos, que no lo toquemos. Pero la serpiente le dijo: no, si no vais a morir. Si coméis, seréis como Dios. ¿Qué vemos aquí? Dios le dio la palabra al ser humano, pero vemos cómo esa palabra que Dios le dio, ellos la desobedecieron. Y vemos que Dios siempre cumple su palabra. ¿Por qué? Cuando le dijo: si coméis, moriréis. Y así surgió. Estamos muertos espiritualmente. Pero vemos la oración incorrecta. ¿Qué es orar? Hablar con alguien, ¿no es así? Pero vemos que Eva habló con Satanás. Eso es una oración incorrecta. No tenemos que hablar nunca con él. Y vemos la oración correcta. Adán hablaba con Dios. Génesis 2, del 15 al 17.
Vemos la oración correcta y la oración incorrecta. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que nuestras oraciones sean conforme a la palabra de Dios. Oraciones correctas para que Dios nos oiga. Dios dio una promesa para solucionar el problema del pecado original. El problema del ser humano, que estamos apartados de Dios. El ser humano había caído en la obra de Satanás, pero el pecado nadie lo puede parar. Si no es con el Evangelio, nadie puede salir del pecado si no es con el Evangelio de Jesucristo. Por eso Dios envió a Jesucristo para salvarnos. Todo aquel que cree en la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, se podrá salvar. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Qué está hablando del Cristo? Cristo que tenía que venir y ya vino para darnos salvación. Dios tiene la respuesta cuando perdemos la palabra. Dios siempre nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque Satanás ataca la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar dentro de la palabra. Génesis 6:14 nos habla de ese arca de salvación. Todos los que estemos dentro del arca nos salvaremos. Isaías 7:14, Emmanuel. Si estamos dentro de Emmanuel, nos ha prometido que Emmanuel, que es Cristo, estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa confesión, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Debemos de vivir el Evangelio tomando la palabra de Dios y orando, bendigo en el nombre de Jesucristo, para que no perdamos la palabra de Dios. Ahora, necesitamos ver el campo. ¿Qué es el campo? Yo me acuerdo de unos hermanos que cuando hablamos por primera vez hace muchos años del campo, uno piensa que es la naturaleza. No, no está hablando de ese campo. En Juan 4:35, el mismo Señor Jesucristo nos habla lo que es el campo. Dice, ustedes dicen, todavía falta 4 meses para la cosecha. Pero yo les digo, que se fijen, que despierten, que miren, que abran los ojos de que ya lo sembrado ya está listo, ya está maduro para la cosecha. Si no hay tantas personas que están esperando que le llevemos este bendito evangelio, que ya los campos están ya abiertos por Dios para que la gente se salve. Debemos de recibir la palabra de Dios, debemos de recibir el amor de Dios y la respuesta eterna de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, sino Dios ama al ser humano, pero no ama el pecado del ser humano. Porque de tal manera Dios amó al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, sino a Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él, tenga fe en Él, no se pierda ¿dónde? En el infierno, mas tenga vida eterna. Eso es lo que tenemos que proclamar como evangelistas, como hijos de Dios. Esta es la profundidad del amor de Dios por nosotros, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Por eso es importante que proclamemos Juan 3:16. No hay otro mensaje que no sea este. La gente tiene que saber del amor de Dios. La gente necesita saber que Cristo ya vino y murió, el justo por los injustos, y que el Señor nos ama porque fuimos creados a imagen de Dios, pero no ama nuestro pecado. Tenemos que vivir esa vida del evangelista, proclamando esta verdad. Juan 15:16. Ustedes no me escogisteis a mí. Yo me acuerdo otro testimonio de una persona que estaba en el alcohol, tirada en la calle. Yo me acuerdo que la encontramos y esta persona me decía, pues yo quiero ir a la iglesia, quiero conocer al Señor, yo soy el que quiero, yo soy el que vengo. Y a mí me daba risa porque yo entendía a esta persona. Pero ¿quién ha puesto a esta persona ese deseo de poder encontrarnos con Él y darle el Evangelio? Porque dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo os he escogido a ustedes. ¿Y para qué Dios nos ha escogido? Nos ha escogido y nos encarga que vayamos y que demos mucho fruto y que ese fruto permanezca. ¿Qué son esos frutos? Los discípulos. ¿Y cómo permanecen esos discípulos? Discipulándolos, siendo constante con ellos, enseñándoles el Evangelio. Y dice, y todo lo que pidamos al Padre, en el nombre de Jesucristo, porque dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, se lo concederá. Si nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, conforme al Evangelio, Dios nos dará la respuesta. Amén. Ahora, nosotros no le llamamos a Él, sino Él nos llamó a nosotros primero. Él nos ha llamado para servir. No nos equivoquemos. Estamos para servir. No estamos, pues yo quiero ser pastor, yo quiero ser el liderazgo, yo quiero ser anciano,
No, estamos sobre todas las cosas en primer lugar para servir a Dios. Debemos de levantarnos como esos evangelistas de esta época que se sujetan a la palabra de Dios y ven su cumplimiento. Vemos el cumplimiento con la vida de Pablo. El que empezó la buena obra la terminará en Cristo Jesús. Así fue con Pablo y va a ser con cada uno de nosotros. Vemos en Hechos 9:4 que Pablo se encontró con Jesucristo. Ya lo he dicho más de una ocasión. Era tan fuerte Pablo que el mismo Señor Jesucristo lo evangelizó. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero recibió la revelación de que ese Jesús era el Cristo. ¿Y cuántas personas pueden haber en las iglesias que están sinceramente engañados como Pablo? Pensando que están haciendo conforme a la palabra de Dios y no tiene nada que ver con lo que está diciendo la palabra de Dios. No seamos engañados. Hechos 9:5 le dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Sino recibió la gracia de Dios. La conclusión de Pablo, ¿cuál era? Conocer a Cristo. ¿Qué dijo en Filipenses 3? Todo lo tengo como basura por conocer más y más a Cristo. Hay que recordar esa confesión de Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pablo tuvo esta conclusión. Pablo devocionó su vida a esta confesión. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 9, del 20 al 22. Dice que enseguida que conoció a Cristo, comenzó a proclamar y a predicar en la sinagoga a Cristo, diciendo: este es el Hijo de Dios. Porque hoy no pasa esto cuando la gente se convierte y enseguida predica a Cristo. Yo me acuerdo cuando me convertí que no dejaba de predicar de Cristo, porque para mi vida fue impactante conocer a Cristo. Pero hoy en día no está pasando esto. Pero Pablo, a poco tiempo de conocer a Cristo, dice que enseguida comenzó a proclamar a Cristo. Y dice en el versículo 22, pero Saulo cuando hablaba, dice que cada vez se fortalecía más cuando hablaba que ese Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice que dejaba confundido a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pablo afirmaba esta verdad. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que lo afirmemos. Esto mismo sucedió a Pablo y nos tiene que suceder a nosotros. Amén. Tiene que suceder ese milagro, ese poder de que ese Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Por eso, ¿qué es lo primero que tenemos que ver en el día de hoy? Tenemos que ver la iglesia de Jerusalén. Una iglesia de muchos años, era la primera iglesia. Y os recomiendo que podáis leer Hechos 11, del 1 al 18. ¿Qué pasó a esta iglesia, en la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué Dios usó más la iglesia de Antioquía que la iglesia de Jerusalén? Vemos que esta iglesia se quedó con el legalismo, con la ley y la religiosidad. Vemos en Hechos 11:1 que dice que los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron la noticia de que también los no judíos habían recibido el mensaje de la palabra de Dios. Para los judíos esto era, se tiraban de los pelos. ¿Cómo puede ser que los no creyentes, los incrédulos, los gentiles habían recibido la palabra de Dios? El testimonio dice que llegó hasta Jerusalén, que los gentiles en Cesarea habían recibido la palabra de Dios, habían sido llenos del Espíritu Santo. Es el testimonio de la iglesia de Antioquía, lo que Dios estaba haciendo con esta iglesia, que Dios la estaba usando. La evidencia y testimonio de los hermanos de Jope, quien acompañaba a Pedro en su viaje a Cesarea para predicar a ese Jesús como el Cristo, en la casa de Cornelio. Vemos en Hechos 10, los versículos 44 a 45, dice: mientras Pedro hablaba esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban este mensaje. ¿Y qué estaría hablando Pedro? Pedro, tenemos que recordar que él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro fue el que en Hechos 3:6 dijo: no tengo plata ni oro, lo que yo tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro fue el que dijo en Hechos 4:12: no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. ¿No predicaría Pablo a ese Jesús como el Cristo? ¿A Jesucristo, el Hijo de Dios viviente? Los judíos se quedaron asombrados, admirados de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, estaba derramando el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu también en los gentiles. Vemos ese Pentecostés para los gentiles y nosotros necesitamos ese Pentecostés en nuestra vida. Dice que había un conocimiento de la palabra de Dios con Pedro. Amén.
Ahora, el Espíritu Santo fue derramado sobre los que iban a cumplir el mandato de la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque si no, no se puede hacer. Hechos 1:8, recibiréis poder. Mateo 28, 16, 20, toda potestad en el cielo y la tierra os he dado a vosotros. Ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El poder que necesitaba para conquistar el mundo. Ahora, vemos que hay oposición con los religiosos. En Hechos 11:2 dice, Pedro volvió a Jerusalén. Y vemos que lo criticaban. Y discutía con Pedro. ¿Qué estaban diciéndole? Como dicen Hechos 11:3, le dijeron, ¿por qué fuiste a visitar a los gentiles? ¿Por qué comiste con ellos? Esos son los religiosos. También en las iglesias no solamente hay legalismo, que lo hay, también religiosidad, pero también hay humanismo y misticismo insano. Estas cuatro cosas han entrado en las iglesias. Por eso no están funcionando. Por eso Jesucristo tiene que ser único, absoluto, eterno. Nada más. Solamente Jesucristo el Evangelio. Acordado de Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesucristo. Lo que perdió la iglesia de Jerusalén, ¿qué es? Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por eso Jesucristo es el único camino, la única vida, la única verdad. Cristo es el camino para encontrarnos con Dios Padre. Solo Jesucristo dio su vida en rescate por mucho y nos sacó del pecado, del infierno y de Satanás. Solamente Jesucristo venció en la cruz del Calvario diciendo consumado es. Sino Jesucristo deshizo las obras del diablo. Amén. Lo segundo nos habla de la iglesia de Antioquía. Hechos 11, 19, 30. Dice, la mano del Señor estaba con la iglesia de Antioquía y gran número se salvó. Ellos vieron la realidad espiritual, vieron la necesidad espiritual del campo. Vemos el resultado de la presencia de Dios. Gran número creyó en Jesucristo. Cuando la luz brilla, la oscuridad se tiene que ir. Esta iglesia fue una iglesia representativa. Y yo deseo en mi corazón que la iglesia de Mislata sea una iglesia representativa. Una iglesia ejemplar como la iglesia de Antioquía. Dice que por la persecución fueron a todos los lugares a predicar a Cristo. Incluso Dios le dio la economía para hacer la evangelización del mundo en Hechos 11 del 20 a 21. Dios tiene una economía de la luz que mucha gente no entiende. Esa economía que tiene Dios escondida, ¿para qué? Para el evangelismo, las misiones. Antes la iglesia de Antioquía dice que antes los creyentes hacían el evangelismo, pero luego la iglesia de Antioquía dice que hicieron las misiones. ¿Por qué? Porque aquí vemos que le hablaban los griegos. ¿Eso qué son? Las misiones. Al llegar Bernabé, vio cómo Dios había bendecido grandemente a la iglesia de Antioquía y se alegró mucho. ¿Y qué dijo Bernabé? Dice que dijo, ánimo, os doy ánimo a que podéis estar firmes, siguiendo fieles al Señor. Y yo también os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque con todo esto que está pasando, tenemos que ser fieles al Señor. Hechos 11:23. Si vieron las gracias de Dios en ello, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que la gente pueda ver en la iglesia, en nuestras vidas mismas, la gracia de Dios. Y después de esto, Bernabé fue a Tarso. Dice que buscó a Pablo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Y allí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñándole a mucha gente, y en Antioquía fue la primera vez que le llamaron cristianos. Hechos 11, 26, 25, 26. Dice que se levantó muchos discípulos y en Hechos 11, 28 al 30 dice que hubo muchas dificultades, pero fue bendecida la iglesia. Cogieron las ofrendas y las mandaron a la iglesia de Jerusalén. Amén. Qué bueno que podamos tener bastante ofrenda, bastante economía y poder ayudar a otras iglesias que lo necesiten. Lo tercero es las bendiciones que tenía la iglesia de Antioquía. Mateo 16 del 13 al 20. Dice que el poder, la mano del Señor estaba con ellos. Y muchos dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el poder de Dios. Hechos 11, 21. ¿Eso qué es? Eso es un indicativo de que Dios estaba con ellos. Ahora, vemos que el poder estaba con ellos, gran número se convirtió al Señor. Pero también vemos en Hechos 17, 4 lo mismo. Algunos judíos
creyeron y se convirtieron a Pablo y a Silas, y muchos griegos adoraban a Dios y también muchas mujeres, sino recibieron ese cuidado pastoral y también el cuidado de la iglesia. Otro indicador, Hechos 16:5, y la iglesia se afirmaba en la fe, y gran número de creyentes aumentaba cada día. Si no vemos un avivamiento en la iglesia, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos también tener ese avivamiento que tanto anhelamos. Tenemos que tener esa vida de fe para salvar el mundo. ¿Qué vida de fe? Hechos 16, de 13 al 20. ¿Qué vemos aquí? Debemos de salir de la fe incorrecta de Elías, de Juan el Bautista, de Jeremías, de algunos de los profetas. Si nos está hablando del legalismo, del humanismo, de la religiosidad, esto no es otra religión, esto es el Evangelio, porque Elías, Juan el Bautista, Jeremías, es una parte del Evangelio, pero no es la esencia que es Jesucristo. Después de esa confesión de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vemos 3 bendiciones. ¿Qué pasó en Hechos 16, del 13 al 20? Cuando confesó tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vemos la primera bendición, tú eres Pedro, roca. Y si eres bendito, Mateo 16, 17, eres bendito, bienaventurado por decir esta confesión. Si nosotros confesamos esta confesión de verdad de corazón, dice que somos benditos. La segunda bendición, por esta confesión de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, las puertas del Hades no va a prevalecer. Dice que edificaré mi iglesia por esta confesión. Y la tercera bendición, la llave del reino de los cielos para abrir y para cerrar. ¿Cuál es la llave que tiene la iglesia? El Señor Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 2:9. Para los esparcidos, son las personas escogidas. Somos escogidos por Dios. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las maravillas, para anunciar las obras de Dios. Somos reyes, sacerdotes, profetas. Nos ha llamado a declarar su luz. Amén. Entonces los discípulos de la iglesia de Antioquía decidieron enviar a los hermanos que vivían en Judea y en Jerusalén. Y lo hicieron por medio de Bernabé y de Pablo, mandando esas ofrendas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque por esas ofrendas, por causa de la evangelización del mundo, Dios nos va a dar la economía. Amén. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener en el día de hoy? Como hijos de Dios, tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. Debemos de entregar, devocionar nuestra vida por el Evangelio, por el evangelismo y las misiones. Que no seamos movidos por las circunstancias, sino que veamos el plan perfecto de Dios en cada circunstancia, acontecimiento que pasa en nuestra vida. Que tengamos el verdadero agradecimiento dentro del Evangelio. Tenemos que ser agradecidos. Señor, gracias por la salvación. Gracias por Emmanuel que vive en nuestra vida. Que seamos como la iglesia de Antioquía, que prediquemos el Evangelio, que hagamos la misión y levantemos discípulos. Si hacemos eso, veremos las manos del Señor en nuestra vida. Esa fue la iglesia que Dios usó, no la de Jerusalén, usó la iglesia de Antioquía. Y por último, que seamos como la iglesia de Antioquía, que tenía claro su objetivo, predicar el Evangelio a todo el mundo. Ellos tuvieron y entendieron la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es una iglesia que crecía en la madurez espiritual, haciendo discípulos. Bendigo en el nombre de Jesucristo para que seamos parte de esa iglesia firme, constante en el discipulado y en la unidad de Cristo. Tenemos que estar unánimes, juntos en Cristo. ¿Y cómo? Cuando tenemos a Cristo en primer lugar y que atesoremos, vivamos la gran comisión. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy las gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque queremos ser como la iglesia de Antioquía. Señor, ayúdanos, Señor, a que podamos ver cómo tu mano está con nosotros y gran número de personas, Señor, se entregan a ti. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que el infinito amor de nuestro Padre, que nos ama eternamente antes de la fundación del mundo, y que la llenura de tu Espíritu Santo y su guía esté con todos nosotros. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo en esta semana. Amén.